ocasiones y que bueno, que son muy bien seguidos por los amigos de la Fundación y los participantes. Primero hablará Andreu Valius, en Barcelona. Bueno, ¿estás en Barcelona o en el Pirineo? En Barcelona. Bueno, que fundó su estudio de diseño en 1992, especializándose en tipografía. En 2003 estableció su fundición digital Type Republic, donde publica sus fuentes y su diseño tipográfico corporativo. Ha recibido multitud de premios que no mencionaré aquí, que podéis encontrar en el post de Instagram. Y Andreu viaja mucho y comparte experiencias a través de workshops en todo el mundo. El segundo en hablar será José Scaglione, desde Buenos Aires, ¿no? José, ¿no? Desde Rosario. Ah, Rosario. Uy, tengo muchos amigos en Rosario. Entonces, es diseñador gráfico, multimedial y de tipografía. Profesor universitario y autor especializado en tipografía. Y es cofundador de la fundación independiente Type Together. Los temas de que hablarán hoy, bueno, ya lo iréis viendo. Primero se plantearán cuestiones generales. Ellos van a pasar unas imágenes definiendo la tipografía en el contexto de la escritura, diferenciando entre tipografía, caligrafía y lettering. También establecerán las diferencias entre tipografía y diseño de tipografía, así como diferenciarán las figuras del tipógrafo y el diseñador de tipos. También hablarán de un tema muy original y muy interesante, que son las lenguas en el mundo y de la cantidad de lenguas que no poseen escritura y de la necesidad de poder expresarse a través de medios digitales y de la importancia de la tipografía para la supervivencia de una lengua y de su cultura. Bien, ya no tengo más que decir. Doy la palabra a Andreu Valius, que será el primero en hablar, y después hablará José. Y la idea es que ellos hagan estas presentaciones y un diálogo entre ellos, y cuando hayan terminado podemos hacer preguntas entre todos, hacerles preguntas. Y ahora desaparezco y os dejo a vosotros dos compartiendo pantalla. A ver si puedo desaparecer. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias, Ana, por habernos invitado tanto a José como a mí para establecer esos diálogos sobre tipografía. Y nada, muy contento también de compartir ese diálogo con José, con quien no únicamente comparto la pasión por el diseño de tipos, sino que también hemos compartido algunas otras charlas en otros lugares del mundo. Y nada, me complace mucho pues, poder compartir este momento con él. También dar las gracias a todos los que ya os habéis conectado. Y espero que a partir de los temas de los que vamos a hablar, que vamos a presentar conjuntamente con José, pues den pie pues, a preguntas que podamos, pues, o dudas que podamos resolver después de esta pequeña introducción que vamos a hacer. Bueno, cuando pensamos en tipografías en la frontera o tipografía en la frontera, digamos que abordamos dos aspectos diferentes del diseño. Por una parte, digamos, se trata de la composición del texto, lo que es propiamente la materia tipográfica, y por otra, si hablamos de tipografías en plural, tipografías en la frontera, digamos que tratamos de los aspectos formales de los signos empleados para la escritura tipográfica, ¿no? Los tipos de letra con los que componemos el texto. Voy a compartir pantalla para continuar.
Bien, para empezar, quizá valga la pena situar, digamos, la frontera entre algunos conceptos que podrían resultar confusos, ¿no? ¿Qué entendemos por tipografía? Y para ello quisiera definir tipografía dentro del ámbito de la escritura. Conviene distinguir lo que serían los conceptos de escritura y dibujo, así como los conceptos de caligrafía, escritura manuscrita y tipografía o escritura tipográfica. Digamos que aclarar los conceptos con el fin de, pues, evitar confusiones, estableciendo, pues, como una frontera entre cada uno de estos términos. Bien, las letras, como sabéis, se escriben o se dibujan. Son las dos maneras con las que podemos ver representadas las letras, las formas de los signos que representan la lengua que hablamos. Cuando escribimos podemos tener lo que es propiamente la escritura manuscrita, que es un tipo de escritura más personal, más ligada al gesto, una expresión más íntima de lo que sería una versión más espontánea de lo que sería la escritura de uno mismo, ¿no? Mientras que cuando hablamos de escritura caligráfica ya nos referimos a un tipo de escritura donde la vertiente estética es mucho más importante, donde digamos que es un tipo de escritura más normativo, donde se siguen unas determinadas pautas a la hora de ejecutar las formas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el grado de inclinación de la herramienta, de la pluma, la posición del instrumento de escritura, las proporciones de las letras, etc. En cambio, cuando hablamos de escritura tipográfica, digamos que es un tipo de escritura en la que se utilizan letras previamente dibujadas, previamente pensadas, diseñadas, y utilizando la definición de Gerrit Norsay, que dice de que la escritura es escribir con letras prefabricadas. En este caso escribimos no a través de la gestualidad del trazo o de una determinada herramienta, sino que escribimos a través de un teclado. Antes los textos se componían a mano utilizando un componedor y pues ahora escribimos utilizando un teclado en un dispositivo digital, si pensamos en los móviles, los teléfonos móviles o directamente en un teclado de ordenador. Pero las letras también, como hemos comentado antes, se presentan, se representan, pueden tomar forma a través del dibujo. De hecho, digamos que el dibujo es el paso previo para la digitalización de una fuente tipográfica. Cuando hablamos de dibujo de letras, a veces hablamos también de rotulación o lo que utilizamos el término inglés del lettering, pero en el fondo estamos hablando de dibujo. Y cuando pensamos en tipografía, previamente, en el diseño de tipos, en el proceso de diseñar una tipografía para ser luego utilizada mediante los dispositivos digitales, pues previamente se pasa por el dibujo. Previamente hay que dibujar la letra, en este caso a través de trazados vectoriales, para luego generar esas formas, generar las fuentes propiamente dichas para ser utilizadas mediante el uso de un teclado. Bien, a veces la frontera entre lo que es propiamente el lettering, el dibujo, la rotulación de las letras y la ilustración es una frontera muy, muy pequeña, ¿no? A veces hablamos de lettering, pero podemos hablar también de ilustración. Ahí quizá depende de cuál es el objetivo en cada caso. Bien, pues la tipografía, digamos que es escritura con letras prefabricadas, previamente dibujadas y convertidas en información digital que los sistemas operativos pueden interpretar y representar en la pantalla, si estamos hablando de dispositivos digitales. La escritura tipográfica pues no deja de ser lo que ya conocemos en diseño como composición de texto. Así pues, cuando hablamos de tipografías en la frontera o tipografía en la frontera, son dos cosas diferentes, aunque relacionadas entre sí. En la frontera, en los límites, en los márgenes, suelen encontrarse las cosas interesantes, seguramente aquellas que son menos convencionales. Si hablamos de tipografías en plural, estamos hablando de tipos de letra. En cambio, si hablamos de tipografía, propiamente hablamos de una actividad, de un ámbito de estudio o de una disciplina, como se quiera.
Hablar de tipografía en la frontera es hablar de los límites de la tipografía. Hablar de tipografía en la frontera es hablar de composición y de los límites entre lo convencional y lo experimental. Es hablar también de la lecturabilidad, de la comodidad, de cuán cómodo es un texto a la hora de poderlo leer, cuán fácil es ese texto de leer, ¿no? Cuando componemos texto podemos llevar la tipografía, la composición de texto, al límite de lo que serían las convenciones de la lectura, las convenciones de la composición de texto para la lectura. A lo largo de la historia hemos visto cómo la tipografía ha pasado de ser un tipo de escritura muy centrado en la lectura del texto para tener un uso más plástico, más formal. Ya a partir del siglo XIX, a consecuencia de lo que fue la revolución industrial, la tipografía pasó del pequeño formato, el formato libro, formato de lectura, en el libro, a un formato de mayor dimensiones, lo que es el cartel. Y ello supuso un uso de nuevos tipos de letra más adaptados para la comunicación persuasiva, más adaptados a nuevos usos, nuevas lecturas, y de ahí surgen nuevos tipos de letra más pensados para ese comportamiento más decorativo, más persuasivo. Aparecen las letras más decorativas, aparecen las negritas, aparecen letras estrechas. Se crean modelos de letra de gran tamaño para usos de fantasía, usos display, más adaptados para ese tipo de material impreso de gran tamaño. Se utiliza para esos casos la madera, que es un material mucho más económico y fácil de trabajar, en vez de utilizar los tipos de plomo que habitualmente eran los que se utilizaban pues, para la composición de texto en los libros. Bien, el diseño del libro también se verá influenciado por esas tendencias estéticas y por el uso de tipografías modernas, tipos de letra de mayor contraste que siguen los modelos italianos de Bodoni y los tipos franceses de Didot. Bien, estos son los modelos de letra, los llamados tipos modernos, que se pusieron sobre todo de moda a partir del siglo XIX. Por supuesto, al otro lado de la frontera tendremos a los tradicionalistas, los que seguirán y recuperarán el oficio de tipógrafo y los valores de la tipografía tradicional. Esta recuperación de carácter más historicista ya se dio en Inglaterra a finales del XIX con un movimiento de renovación de las artes del libro. Y en España, sobre todo principalmente en Cataluña, muy a finales del XIX y a comienzos del XX, con personajes como Eudald Canivell o Ceferí Gorgs. Pero con las vanguardias históricas se rompe con el papel tradicional, con los límites del uso convencional de la tipografía como herramienta de comunicación, y se rompe con la composición tradicional, con las convenciones formales en la composición de texto. Tanto no se trata tanto de nuevos diseños de tipos de letra como de nuevas maneras de componer el texto, y nos encontramos ahí en la frontera de las convenciones de la composición. Lo vemos en los trabajos experimentales de las vanguardias con el caligrama como composición poética, y lo vemos también en los carteles dadaístas y las composiciones constructivistas. Digamos que la tipografía en los límites de lo que es propiamente la composición. En este ejemplo vemos el manifiesto futurista, cómo el texto funciona como imagen. En esta composición tenemos tipografía y dibujo de letras mezclados, ¿no? Y el uso de la onomatopeya, los juegos compositivos, con el fin de crear atmósferas, espacios tipográficos que rompen con las composiciones tradicionales. Otros ejemplos de composición, en este caso de Fortunato de Pero. Vemos también cómo ese juego en el uso de la letra como imagen lo vemos en esta portada de la revista Vogue, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre tipografía y fotografía? O bien cómo esos espacios expresivos que creó el diseñador francés Massin en los años 60 en la composición de los textos de este libro, de este libro sobre la obra de teatro La cantante calva de Eugène Ionesco, ¿no? Donde la tipografía es utilizada como herramienta para definir la identidad de los personajes, ¿no? Donde se distribuye en el espacio la tipografía se distribuye en el espacio a manera de escenario teatral, ¿no? Y donde los diálogos son tratados tipográficamente.
También podemos ver la letra en esos límites entre lo que es legible y lo poético, ¿no? Joan Brossa utiliza la letra como un objeto poético más allá de su valor semántico. ¿Dónde está la frontera entre lo legible y lo ilegible, entre lo que es cómodo de leer y lo que es difícil de leer, ¿no? La letra se convierte en un elemento poético y simbólico, en el caso de Joan Brossa. Con la posmodernidad en los años 80 y 90 aparece otra vez esa manera de romper las convenciones del texto, gracias sobre todo a la introducción del ordenador, de las nuevas tecnologías, ¿no? Y con los programas de edición de texto y de creación de tipografías, que propició un cambio en las maneras de comunicar, rompiendo con cualquier tipo de límite impuesto por la tradición o por la racionalidad en el pensamiento moderno que fue característico de los años 50 y 60. En este uso de la tipografía como imagen, lo podemos ver lo podemos encontrar en este ejemplo, en estas portadas de la colección Great Ideas de Penguin Books, donde vemos cómo se utiliza el texto como imagen, como ilustración incluso, ¿no? A este tipo de trabajos se suele llamarlos tipografismo, a este uso de la letra como imagen. Hablar de tipografías en la frontera, si hablamos ya propiamente de lo que son las formas de las letras, es hablar de tipos de letra, de formas tipográficas, es hablar de los márgenes, de los tipos de letra que desafían las convenciones de la lectura. Y en este caso hablamos de legibilidad, cuando pensamos en cómo las formas de las letras son más o menos reconocibles, ¿no? En la composición de texto podemos hablar de la lecturabilidad, de la comodidad de lectura, de la facilidad del texto para ser fácilmente leído. Y en este caso hablamos más de legibilidad, de la capacidad de un signo, en este caso de un signo tipográfico, de ser reconocido como tal. Cuando una letra es una letra y no un signo arbitrario, ¿no? Cuando la letra deja de ser un signo convencional al cual le otorgamos un determinado valor semántico y sonoro. Hay tipografías que están en la frontera entre lo legible y lo ilegible, tipografías que están entre la funcionalidad y la especulación, la experimentación, en los límites de esa legibilidad. Durante la década de los 90 se diseñaron muchas tipografías que rompieron las convenciones con lo que se consideraba aceptable en la lectura del texto. En España, a comienzos de los años 90, se creó el proyecto García Fons, un proyecto que investigó en las posibilidades formales de la creación de tipografías por ordenador y para ser utilizadas en ordenador. Bien, si dejamos las fronteras de la legibilidad de lado, si hablamos de fronteras, vemos que hay formas, hay diseños de letra que definen identidades culturales, como ocurre en el País Vasco, donde un determinado tipo de letra es representativo de un ámbito cultural muy concreto, ¿no? ¿Qué hace que esas formas sean identitarias? ¿Dónde se encuentra la frontera entre lo que podemos identificar como parte de una cultura, como representación de una cultura, de una identidad, ¿no? Sabemos que estas formas no son únicas en el País Vasco, sino que encontramos esas formas en otros lugares de la geografía peninsular, ¿no? Pero digamos que la convención, el uso reiterativo y la tradición han convertido esas letras como parte de una determinada identidad. Lo mismo ocurre en Salamanca con las letras que configuran los vítores que se pueden encontrar pintados directamente sobre las paredes de la universidad. Hace tiempo, en los años 90, se encargó el diseño de una tipografía para la señalización del campus universitario de la Universidad de Salamanca y justamente para establecer esa empatía con el usuario se decidió trabajar directamente sobre esos modelos de letra que formaban parte del paisaje urbano, justamente para remarcar ese carácter identitario en este diseño de letra. Hablar de letras que están en los límites es también hablar de otras culturas y cómo otras culturas se expresan. Hablar de tipografías en la frontera es hablar también de sistemas de escritura que representan otras lenguas y definen culturas. El rol de la tipografía
en un mundo conectado sirve de motor para la comunicación intercultural. En este sentido no me gusta hablar de fronteras, creo que es un concepto político que poco tiene que ver con la tipografía como expresión de una forma de comunicación escrita que tiene voluntad de trascender fronteras. Si bien es cierto que hay diversos sistemas de escritura y lenguas que representan ámbitos culturales diferentes, pero las fronteras culturales son fronteras muy permeables y eso es bueno. Si hablamos de la tipografía como expresión escrita, vemos cómo los estilos y las formas se adaptan a diferentes formas de hablar y de escribir. Una fuente multiescritura que contiene caracteres de diferentes sistemas de escritura trasciende cualquier frontera cultural o política. Cada vez más, las empresas demandan el diseño de tipografías corporativas que respondan a las necesidades de comunicación multilingüe. En este caso, la tipografía corporativa de SEAT incluye distintos sistemas de escritura que puedan responder a las necesidades comunicativas de la marca en los mercados internacionales, allí donde la marca quiera situar sus productos. TUPCAL, por ejemplo, es una tipografía creada con 3 sistemas de escritura diferentes, con árabe, latín y Tifinac. Es una tipografía que responde a las necesidades comunicacionales de las comunidades del Magreb, en el norte de África, y es una tipografía multiescritura creada para facilitar el diseño de herramientas para la alfabetización de la cultura amazigh en el norte de África. Y eso dentro de un contexto multicultural donde conviven tanto el alfabeto árabe como el alfabeto latino. Digamos que en este caso TUPCAL es una muestra de la transversalidad cultural de la escritura, una herramienta que tiende puentes de diálogo entre culturas y es en el fondo el espíritu de la tipografía como forma de escritura y como forma de expresión escrita. Por último, ya podemos hablar de tipografías que son simples medios para otros fines, como por ejemplo el de dar visibilidad a otras tradiciones y a otras culturas a través de las formas de las letras. En este punto me gustaría mencionar el proyecto Typecraft Initiative. Es un proyecto colaborativo donde a través del diseño de tipografías se reivindican las culturas y la artesanía local de algunas comunidades en la India, a la vez que se utiliza el dibujo de letras como una manera de compartir metodologías del diseño en los procesos artesanales. En este proyecto, la tipografía es solamente un medio y no un fin en sí misma. Y con este ejemplo del uso de la tipografía, ya no como un elemento para la composición de textos, sino como un simple medio para la visualización de otras culturas, de otros espacios culturales, para el diseño de herramientas de alfabetización o herramientas educativas. Doy paso a mi colega José para que siga él con parte del contenido de esta charla. Bueno, gracias, Andreu. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer tanto a la Fundación como a Isabel y a Ana y a todos ustedes por sumarse hoy a este diálogo. Mi presentación probablemente sea un poco más breve y muchísimo menos optimista que la de Andreu. Pero bueno, espero que traiga alguna cola para discutir por lo menos. A ver si puedo compartir mi pantalla. No sé si eso funcionó. Sí, perfecto, se ve perfecto. Perfecto, bueno. Retomo un poquitito sobre lo que habló Andreu. Él nos habló de la diferencia principalmente en los distintos tipos de escritura, donde habló de la escritura gestual, ya sea la escritura del día a día o la caligráfica, la rotulación o el lettering, y la escritura mecanizada, que sería la tipografía. Y dentro de ese contexto habló de la tipografía en sus diferentes roles, un rol más formal, en el cual pretende ser mucho más expresiva y tanto artística,
y un rol más comunicacional que tiene que ver con la tipografía y la composición tipográfica desde el punto de vista más tradicional que nosotros conocemos. Y por otro lado, habló de las formalidades de las letras mismas como entidades de representación identitario-cultural. Dentro de esto, quiero hablar de otras dos fronteras que nosotros más o menos definimos estos 4 tópicos como posibles disparadores, ¿no? El primero de ellos con respecto a las fronteras disciplinarias. Perdón por los textos en inglés, pero esto es de otra charla que tenía ya preparada y que nada más que lo traje para tratar de ayudarnos un poco a visualizarlo. Si nosotros pensamos que en esto que yo decía que la tipografía es la escritura mecanizada, básicamente, tenemos que hablar de que hay un clúster tecnológico, una base tecnológica en la cual desde un comienzo, tanto el cortar un punzón, como fundir esa letra, como componerla dentro de una forma tipográfica, como entintarla y presionar un papel sobre eso, era parte del mismo proceso tecnológico. Es decir, que estas 3 actividades que vemos acá, que es el diseño de tipografía, el diseño gráfico y la impresión, eran verdaderamente un proceso que estaba pegado uno detrás del otro, ¿cierto? Y si vemos las piezas, los primeros libros impresos del Renacimiento en adelante, digamos, todavía están dentro de los mejores libros que hay, desde mi punto de vista. El color, la textura, el cuidado, son fantásticos. Es el trabajo de Jenson, esto lo deben conocer probablemente, es un libro muy pequeño, impreso en la imprenta Aldina, con un tipo que se llama, bueno, que cortó Grifo y que después se revivió con el nombre de Bembo. Sumamente cuidado. Después Grifo mismo cortó otra versión de este tipo que se usó en este libro, que para mí es uno de los libros más bonitos que existe, el Hypnerotomachia Polyphili, uno de los primeros libros completamente ilustrados. Pero en este primer momento de la impresión, todo estaba vinculado. El cortar la letra, el componerla y el imprimirla, todo era parte de lo mismo. Y básicamente todo continúa siendo así, a grandes rasgos, con pequeños avances y retrocesos, hasta la época de la Revolución Industrial, donde hay una intención de producir más y más rápido, ya los niveles de alfabetización son completamente diferentes, y la componente económica entra a jugar de otra forma acá, ¿no? Acá se tomaron esos tipos que existían de la época del Renacimiento y posteriores, las Garamond y las Didons y demás, y se transformaron para las nuevas tecnologías, se adaptaron para las nuevas tecnologías. Y lo mismo pasaría un poco después con lo que es la fotocomposición, donde finalmente la tipografía pierde de alguna forma su volumen, y se transforma en esas placas de acetato, y de nuevo se adaptan de nuevo esos tipos móviles o esas letras de linotipia para adaptarlos a la nueva tecnología. En todo este proceso, que termina por supuesto con la era digital, hay una disociación de esas 3 tareas, del cortado de tipos, de la composición tipográfica y de la reproducción de la tipografía. De hecho, esto acá ustedes pueden ver, esto lo preparé yo medio rápidamente, pero a la izquierda ven los tipos de Grifo del año 1495, y a la derecha ven la versión actual de Bembo digital de la Monotype. Me parece que todos vamos a estar de acuerdo que hay poca relación y que desde ya que no se respeta la intención del diseño que tuvo Grifo.
Miren la riqueza de la textura que hay en el ejemplo de la izquierda, ¿cierto? En la práctica lo que sucede es esto. Es decir, tenemos un proceso en el cual hay una hiperespecificación, hiperespecificidad, digamos, de las tareas, donde ya ni siquiera el diseño de tipografía se hace en una sola oficina. Muchas veces el kerning se manda a hacer afuera, o el OpenType coding se manda a hacer afuera. Y dentro del diseño gráfico mismo, si ustedes se fijan, ahora tenemos el diseño de información, los diseños web, los diseños de aplicaciones, y la impresión también es un mundo en sí mismo. Es decir, cada uno de estos sectores tiene sus propias metas económicas y sus propias formas de trabajar. Y una de las cosas que quiero plantear es que yo no estoy tan seguro que esta división de tareas, o por lo menos falta de visión de lo que es el proceso de la comunicación visual desde el principio a fin, y todo lo que involucra la tipografía, está tan desvinculado. Es decir, también tengamos en cuenta que es eso que acá aparece como impresión ya no es más solo impresión. Hoy tenemos todo lo que es el diseño que está desarrollado para pantalla, donde de nuevo la apariencia de las tipografías y la forma en que se utilizan tiene mucha importancia. Ahora bien, con esto quiero llegar a la frontera de la viabilidad económica. Y quiero que retengan por un momento, si puede ser, esta cuestión tecnológica que está por detrás de la tipografía. Es decir, la tipografía fue una tarea industrial por algún motivo, pero es más que nada porque tiene mucho de industria y de tecnología detrás de esta profesión y de este conocimiento que estamos tratando de adquirir. Ahora bien, si pensamos que la tipografía es escritura mecanizada, y la escritura tiene que ver con la lengua y con los lenguajes, tenemos que pensar en el amplio abanico que existe con respecto al mundo de la forma en que nos comunicamos. Esta es la cantidad aproximada de idiomas que se conocen en el mundo. ¿Por qué es aproximada? Porque en realidad, para empezar, se van descubriendo nuevos y algunos se van extinguiendo. Pero por otro lado, existe bastante nivel de desacuerdo entre lo que es un idioma y un dialecto. Un dialecto es, digamos, una variación de un idioma. Hay lingüistas que plantean que el portugués y el español en realidad son dialectos del mismo idioma. Entonces, con ese abanico de posibilidades, está muy difícil contar cuántos idiomas hay en el mundo. Pero sí sabemos que aproximadamente el 50% de estos idiomas son idiomas de tradición oral, no tienen forma escrita. Y sabemos que el 40% tiene 1000 usuarios, o sea, 1000 parlantes de ese idioma o menos. Solo en África hay 2140 idiomas aproximadamente. Esto cubre las necesidades de 990 millones de personas. Hay 23 idiomas que cubren el 50% de la población del planeta. Y hay 149 sistemas de escritura que alimentan esos idiomas que tienen tradición escrita. Y acá hay una cosa que debemos definir como dos cosas que son completamente diferentes. Es decir, sistema de escritura es una cosa y con un sistema de escritura se pueden escribir muchos idiomas. Es decir, el alfabeto latino sirve para el francés, para el alemán, para el yoruba, para el noruego, etc. Hay sistemas de escritura que son completamente artificiales y modernos. Hay sistemas de escritura como por ejemplo, digamos, el código Morse, por ejemplo, tiene su propio sistema de escritura que funciona con puntos
y rayas, hay sistemas de escritura que son parte de trabajos de ficción, como puede ser el sistema de escritura que creó Tolkien para el universo del Señor de los Anillos y del Hobbit. Aproximadamente el 60% del planeta que lee utiliza alguna versión del alfabeto latino, que tiene múltiples extensiones a las cuales después voy a llegar. Y más del 90% de la población del mundo utiliza uno de estos 6 sistemas de escritura. Desarrollar cosas para sistemas de escritura nuevos, como lo planteó Andreu antes, es una tarea bastante compleja. Nosotros hicimos un proyecto que es una tipografía que se llama Del Sans, que es uno de esos proyectos que no va a terminar nunca, porque se va actualizando permanentemente, en la cual, en esta familia tipográfica, estamos tratando de llevarla a distintos sistemas de escritura. Hoy por hoy creo que llegamos al 11, y vamos a llegar al 12 en febrero cuando publiquemos el coreano. Esto en términos de desarrollo para una empresa, y más para una empresa pequeña como la que tenemos nosotros en Type Together, es un trabajo considerable porque son necesarios consultores, lingüistas, expertos, gente que pueda explicar cómo funciona el sistema de escritura localmente. Y acá tenemos que ver que en realidad la forma de las letras tiene una connotación, una carga cultural que se hace y se construye a través de los años, a veces de los siglos, con respecto a lo que es nuestra historia visual, nuestro contexto visual, ¿cierto? Y cómo lo vamos desarrollando, cómo nos comunicamos regionalmente. Entonces, la forma en que avanzan esas letras y se van mutando, de la misma forma que nosotros vimos cómo cambiaban las letras desde Jenson a Grifo y después a Didot, esos cambios culturales existen en cada región y uno tiene que poder respetarlos. Ese respeto me parece que es importantísimo para que se puedan mantener esas tradiciones y esas culturas intactas. Bueno, esto es lo que es la familia tipográfica hoy. Pero digamos, sabemos lo que una sans serif representa para nosotros en el contexto de lo que es el mundo occidental. Sabemos de qué forma definir a Del Sans latino dentro de ese contexto. Pero ¿cómo buscamos un homónimo de eso que funcione para China, que funcione para la India, que funcione para el mundo árabe? Y cuando digo el mundo árabe, yo estoy hablando del mundo árabe, pero el mundo árabe puede llegar a ser muy grande. Y es más, cuando se utiliza el alfabeto árabe, no estamos hablando solamente del mundo árabe, sino del mundo persa también. Cada uno con sus tradiciones, con sus formatos preferidos y demás. Y acá sí quiero volver a lo que les pedía que retuvieran, que es el tema de la tecnología. Si pensamos en el invento más importante de Gutenberg, fue este aparatito, que es el molde de fundición manual. El molde de fundición manual lo que permitía era poner matrices de diferentes anchos y tirarle el plomo fundido por arriba para generar tipos móviles de distintos anchos también. Esto es importante en un alfabeto como el latino, donde el espacio de las letras, los anchos de las letras son proporcionales, es decir, una M es muy ancha y una I latina es muy estrecha. ¿Bien? Ahora, este invento, ¿qué tan apropiado es para, por ejemplo, un sistema de escritura conectado como el árabe? ¿O qué tan apropiado es para un sistema de escritura que no está apoyado en una línea de base, como el de Banagari? Si nos vemos en un contexto cultural como el chino, donde tienen miles de caracteres, y todos los caracteres tienen el mismo ancho,
la idea del tipo móvil como tecnología no tiene mucho sentido. Y de hecho, la imprenta en China, al menos al principio, se desarrolló con otras tecnologías diferentes. Que era, por ejemplo, con estos grabados en bambú verticales. ¿Mm? Que tiene más que ver con el sistema de escritura de ellos. Lo que estoy tratando de plantearles es que el desarrollo de la tecnología que les mostré antes, desde Gutenberg, o sea, desde la invención de la imprenta moderna, pasando por la revolución industrial y pasando por la fotocomposición y luego por el mundo digital, son artefactos creados con una mente occidental. Son eurocentristas. Y toda la tecnología que utilizamos es eurocentrista. Piénsenlo de esta forma. Cuando nosotros utilizamos un procesador de textos, cualquiera sea, o un programa de autoedición como InDesign o Word o lo que sea, esos programas necesitan diccionarios que deben ser mantenidos y creados y actualizados y demás, ¿cierto? Para poder trabajar, por ejemplo, cortar en sílabas donde corresponde para el idioma español, ¿cierto? Bueno, pensemos en la cantidad de esas aplicaciones que tienen soporte para el noruego, un idioma hablado por 5.5 millones de personas. Y ahora comparémoslo con la cantidad de aplicaciones que soportan, por ejemplo, Yoruba, un idioma de África que es hablado por 45 millones de personas. Y la historia continúa, pues si pensamos en el Yoruba, ustedes van a ver ese puntito que aparece, yo no sé si se ve mi cursor. ¿Ven que hay un punto aquí abajo de algunas letras? Sí, sí. Esa marca diacrítica está ahí, ¿por qué? Porque el Yoruba es un idioma tonal, y ese punto indica el tono en que se menciona esa sílaba. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en algunos lugares de Nigeria prefieren el uso del punto, mientras que en otros lugares prefieren el uso de la línea abajo. Esas dos marcas diacríticas tienen una codificación de Unicode completamente diferente. Y no hay forma, con la tecnología actual que tenemos tipográfica, de plantear variantes regionales. Es decir, yo no podría decir, para ponerlo en contexto que sea más, a lo mejor más natural para nosotros, no podría decir el acento agudo o la tilde, en España las preferimos de esta forma, pero en Argentina de esta otra. Porque OpenType, que es el formato tipográfico, permite las preferencias por idiomas, pero no por región. Es decir, que no tenemos forma tecnológica de actualizar esto para respetar las preferencias culturales de cada región. Lo mismo pasa con otros problemas de codificación. Por ejemplo, esto es una lengua que se llama Ewe, hablada por aproximadamente 18 millones de personas. Ellos utilizan la F con lo que se llama un hook, con un gancho, que es esta F que parece que tiene esta colita detrás. Si se fijan, esta colita aparece en varios caracteres, por ejemplo acá en la D, por ejemplo acá en la N. ¿Qué pasa? En su infinita sabiduría, Unicode puso a esta F con el gancho en el mismo punto de codificación que el símbolo de florín. Es decir, que yo no puedo hacer una tipografía que tenga el símbolo de florín y la F con el gancho. Tengo que elegir cuál de los dos tengo que soportar. Y si nos vamos al hecho de que, bueno, decir, bueno, estamos salvados porque el español es la segunda lengua más hablada del mundo. Bueno, no tanto. Porque en realidad cuando uno se fija en los manuales de ortotipografía española, las comillas que son las recomendadas para nuestro idioma son las comillas bajas. Y sin embargo, en todos los teclados del mundo de español aparecen las comillas altas. Y para llegar a las comillas bajas tenemos que hacer una combinación extraña de teclas. Lo que estoy tratando de decir que daría la impresión de que si bien la tecnología nos hace sentir de que tenemos cada vez más y más posibilidades, muchas veces lo que está haciendo es haciendo nuestro camino
y nuestras referencias más estrechas. Y entonces naturalizamos situaciones como, por ejemplo, empezar a ponerle serifs al árabe para traducir los logotipos al árabe, cosas que son un gran no en lo que es el diseño de árabe. Perdón si me extendí un poquitito. Esta es la pregunta que yo dejo como para continuar desde acá. Es de qué forma podemos, los que estamos dentro de la comunicación visual, generar mecanismos, convertirnos en actores que fomenten el respeto, la preservación de las culturas regionales, ¿cierto? Bueno, hasta ahí llegué yo, Andreu. Muy bien, no, la pregunta es muy pertinente, ya que, como tú bien dices, hay una tendencia a la estandarización y ese es un problema. Y como la tecnología se ha creado o se ha gestionado desde un ámbito geográfico muy concreto, que es el ámbito cultural occidental, por mucho que intentemos respetar e intentemos acercarnos a todas esas culturas y a diseñar tipos de letra para todas esas culturas, siempre lo estaremos haciendo desde nuestra mentalidad, desde nuestra perspectiva como occidentales, como europeos en este caso, ¿no? O como norteamericanos, latinoamericanos o dentro del ámbito de nuestra cultura occidental. No sé cuál sería la solución a esto. Seguramente la solución pasaría por que la tecnología fuera mucho más democrática y que esos mismos conocimientos y esa misma tecnología no únicamente estuviera concentrada en unos pocos países o en un ámbito cultural determinado, sino que fuera más compartida en otros ámbitos, ¿no? En otras regiones, en otros lugares del mundo. Y donde hubiese una real interacción de conocimiento entre los distintos ámbitos geográficos, ¿no? Desde el mundo asiático, el mundo occidental o europeo, todo lo que es el continente americano, etcétera, ¿no? Y creo que esto no se da sobre todo por motivos económicos y por estrategias políticas y por estrategias económicas. Y cuando hablamos de escritura, que es un ámbito totalmente, forma parte de nuestra cultura, vamos que todo lo cultural pasa siempre a un segundo plano, ¿no? Como también lo planetario y el problema ecológico, que todo el mundo habla de ello, pero cuando se termina un congreso sobre el clima, como el que está ocurriendo ahora se avanza muy poco, ¿no? Porque son cosas que siempre pasan a segundo plano. Pero por otra parte, yo me acuerdo que se avanza muy lentamente, pero hay veces que se dan pasos que son esperanzadores, ¿no? Yo me acuerdo cuando se empezaron a aparecer los primeros editores de texto, donde no se podía componer con la ñ, porque la ñ era un carácter que no aparecía o no se podía utilizar en medios digitales porque no era reconocido. Actualmente hay un cierto reconocimiento, por lo menos con Unicode podemos componer texto en muchas más lenguas que antes con el latín. Pero sí que es cierto que en este momento las cosas son como son y no hay, digamos, un avance sustancial en lo que sería dar respuesta a las necesidades de otras regiones, las necesidades comunicacionales en otros lugares, ¿no? No sé si alguien de los que está presentes quiere intervenir, pero
O sea, pondría un ejemplo como el tema en catalán, tenemos la L geminada, que es un glifo, se considera un glifo, que es el conjunto L, punto volado, punto medio y L, ¿no? Que es un problema que no se ha solucionado a nivel tecnológico y se hacen más o menos apaños cuando se programa una fuente intentando que a través del localismo de Eclipse, el programa que nos permite diseñar tipografía, pueda entender de que esta combinación de caracteres y signos configure un glifo que después podemos activar cuando en un programa como InDesign seleccionamos el catalán como lengua de composición de texto. Y ahí la L con el punto medio y otra L queda sustituido por el glifo L geminada, ¿no? Pero digamos que no hay, digamos, continúa siendo un problema regional, como antes tú comentabas. Claro que sí. Y lo mismo ocurre con otros casos que tú antes también estabas comentando, ¿no? De que no hay una respuesta definitiva en estas problemáticas que son de carácter más fronterizo, marginal, regional, llámalo como quieras, ¿no? Sí, sí, o se dan casos como por ejemplo las preferencias de las letras cirílicas en Bulgaria, en Ucrania y en Serbia, que básicamente muy pocas tipografías que dan variantes para esas preferencias. Mi pregunta es, digamos, ¿cuánto falta para que nos olvidemos de las comillas bajas? ¿Me explico? Sí, sí. ¿Y cuánto falta para que algunas lenguas desaparezcan porque no pueden componer texto con ellas, con lo cual no pueden generar material docente, material didáctico para que puedan leer, los niños cuando aprenden a leer puedan leer en un determinado tipo de letra o pueden consultar páginas con su escritura local? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, a lo mejor. Bueno, yo creo que ahora podemos abrir las preguntas a los asistentes y yo voy a romper el hielo. Yo tengo varias. Una de ellas, bueno, es cómo hacen los chinos y aquellas lenguas que no funcionan con letras de alfabeto, sino que funcionan con ideogramas, para resolver la complejidad de todo lo que es la vida moderna. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un número pequeño de letras en el teclado del móvil, pero ¿cómo hacen en China para tener miles de ideogramas en el teclado de un móvil? Alguna manera de tener de resolverlo con una mentalidad que no sé si es occidental, pero alguna manera lo tienen que resolver porque ellos tienen cultura, ciencia, periódicos, todo en ideogramas, ¿no? Entonces, a mí se me presenta como algo muy fuera de nuestra mentalidad occidental. No sé, vosotros que vais a congresos internacionales, alguna noción debéis tener, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estuve en Japón que estaba totalmente perdida, ¿no? Es decir, no solo Sí. porque es que eres absolutamente incapaz de ver que la letra, el nombre de la calle que tienes en la tarjeta es el nombre de la calle que está en el rótulo. Es que es algo que realmente para mí es una construcción intelectual totalmente diferente. Entonces yo supongo que ellos lo resuelven con su tecnología, ¿no? Sí, ellos lo resuelven principalmente con nuestra tecnología, pero digamos, hay dos cuestiones acá a tener en cuenta. Para empezar, el sistema de escritura chino está basado en ideogramas.
no por casualidad, sino que, digamos, China es un país muy grande, muy avanzado, hace muchísimos años, miles de años, y se hablaban diferentes dialectos o inclusive hasta idiomas en diferentes lugares. El sistema ideográfico chino es lo que permite la unificación del imperio chino. Es decir, porque Andreu podía decir perro de una forma y yo de otra, pero se escribía igual. Entonces, Es un concepto no es casualidad. Ahora, la forma en que lo han solucionado es la forma en que se ha solucionado todo los grandes sistemas de escrituras con lo que se llama el teclado fonético. Es decir, se empieza a escribir normalmente con el alfabeto latino. En China se utiliza un sistema que se llama Pinyin, que lo que hace es generar la fonética de cómo se pronuncia, y ahí aparecen distintas opciones de caracteres para que el usuario seleccione uno. Digamos, básicamente es una adaptación de un sistema occidental que se utiliza. Perdón, el teclado fonético fue uno de los grandes inventos dentro de lo que es la composición tipográfica, que pocas veces se le da el crédito que tiene, ¿no? Y Andreu quiere comentar también, tenemos otra mano alzada de Nuria Olivé. Si quieres tú misma poner la cámara o el micro. Sí, perdón, no he podido encender la cámara, no sé si me escucháis. Sí, perfecto, no hay Sí. problema. De acuerdo, pues quería comentar, bueno, un poco en relación con lo que hablaba Isabel. Recientemente estuvimos leyendo, bueno, en un club de lectura al que pertenezco, una novela japonesa del siglo IX que se llama La novela de Genji. Y es una novela muy interesante porque, bueno, pues explica muchas cuestiones de la sociedad de aquella época en Japón, el siglo IX, muy antigua, y era una sociedad que valoraba mucho la estética en todos los campos. Y se apreciaba mucho la caligrafía, es decir, valoraba mucho a la persona según las notas que se escribían unos a otros. A mí eso me ha llamado mucho la atención en el sentido que, bueno, escribir y dibujar, pues podemos decir que en ese contexto es prácticamente lo mismo, ¿no? Y quería preguntarle si con la proliferación que hay de imágenes y tipografías virtuales, si no se puede estar dando una nostalgia de la escritura manual por el carácter que tiene el trazo realizado a mano, ¿no? No. Muchas gracias. Gracias a ti, Nuria, por la pregunta. No lo sé, no estoy seguro. Yo creo que justamente la tendencia de la tipografía, desde el punto de vista occidental, lo que es propiamente el desarrollo del alfabeto latino, se ha ido separando cada vez más del rasgo caligráfico, de lo que es propiamente el gesto y todo el valor emocional, espiritual incluso, que puede tener el gesto en sí. O sea, desde Gutenberg hasta nuestros días, la forma de la letra tipográfica ha ido simplificándose, ha ido pues perdiendo, digamos, esos rasgos propiamente caligráficos. Dejando de lado lo que serían tipografías caligráficas, que eso sería otro tema, ¿no? Tipografías que lo que hacen es imitar el gesto, la informalidad del trazo, pero si pensamos en el palo seco como la tipografía representativa del siglo XX, son formas que tienden justamente a lo contrario. Hay una pérdida, digamos, de lo que es ese vínculo con la caligrafía. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Nuria. Hay una pregunta de Silvia Segarra, no sé si quieres hablar, aunque no tengas cámara, que plantea las limitaciones de normas internacionales que están haciendo, como habéis comentado, producen la eliminación de corchetes, símbolos de apertura, de interrogación, admiración, en el caso del español, porque no se utilizan en otras lenguas, ¿no? Esta homogeneización que habéis comentado, etcétera. Y luego habría otro planteamiento también respecto a estas limitaciones de Alfonso Ruiz, que dice, ¿alguien está trabajando en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para aplicarlas a estas cuestiones? Quizá lo necesario sería dar un nuevo salto tecnológico, uno más, que supere todas estas limitaciones. Digamos, voy a tomar las dos preguntas en una porque están relacionadas, me parece. Yo creo que en la era digital estamos con una oportunidad de generar un cambio en esto. Las herramientas proveen suficientes recursos como para gran parte de estas cosas solucionarlas. Acá tenemos dos problemas. Uno que tiene que venir del lado de la educación, y yo creo que ahí las academias de educación de diseño y de comunicación visual tienen un rol importante para hacer. Y alguna parte tiene que venir por una cuestión de responsabilidad social de las empresas de tener comunicación, principalmente las que hacen comunicación, es decir, las revistas, los periódicos, los portales de internet. Ahí es donde me gustaría empezar a ver los cambios, porque en realidad se puede hacer fácilmente. Uno agarra en InDesign y le dice, quiero este símbolo para el encomillado en lugar de este, y InDesign lo hace por uno. De hecho, los franceses y los alemanes no tienen ningún problema en utilizar las comillas que ellos tienen que usar. Ningún inconveniente. Y ojo que en algunos casos utilizan espacio adicional antes de los dos puntos, o después de las comillas, etcétera, etcétera. Simplemente se entrenan de esa forma y lo hacen. Es decir, hay una parte que es la educación y otra parte que es la tecnología. Después sí se podrían utilizar recursos tecnológicos bastante sencillos para automatizar tareas, es decir, verificar que ciertas cosas funcionen, ¿cierto? Normalmente algunas de ellas ya funcionan en algunos diccionarios. Por ejemplo, si uno pone en español un signo de cierre de pregunta, pero no tiene uno de apertura, el corrector lo debería localizar a eso. No sé si eso responde más o menos. Sí, yo lo que creo es que sí se da una problemática tecnológica en el uso cuando se escribe utilizando dos dispositivos móviles, que para buscar determinados signos, como el signo de apertura, de interrogación para el castellano, cuesta mucho de encontrarlo y por rapidez se pierde, digamos, la costumbre de escribir correctamente las palabras, colocar los acentos, utilizar los signos de puntuación, porque cuando se escribe en un WhatsApp, pues se elimina mucha información de signos, ¿no? Y como dice José, es más la voluntad de nosotros como usuarios de persistir en intentar escribir de forma correcta y de utilizar los signos y símbolos necesarios en cada caso. Pero hay una tendencia a la estandarización provocada por el propio uso de la tecnología y la rapidez con que suceden las cosas, ¿no? Con la rapidez con la que nosotros queremos también que sucedan las cosas. Juan, tienes la palabra. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Andreu y José, por sus exposiciones, están muy interesantes. Yo igual iba a hacer un comentario muy relacionado con lo que decía José hace un momento, que tiene que ver con la educación, creo yo. La educación sobre todo en lo que respecta a la tipografía, en las escuelas de diseño. A lo que voy es con
sea, si nosotros sabemos que toda la tecnología se genera en un ambiente occidental sajón, por decirlo de alguna forma, y ellos utilizan ahí sus comillas voladitas, que son horrorosas y que no son las de nuestro idioma. Igual los diseñadores que están saliendo, por lo menos en Latinoamérica, en Chile, donde yo vivo, muchos no saben que la que se utiliza en español es la Angular, que es la de nuestro idioma. Entonces ahí no solo tienes el problema del acceso y de cómo la tecnología está diseñada y por quién está diseñada, sino también que la educación no está cubriendo esas falencias que aparecen a través del uso de la tecnología. Y bueno, yo soy sobre todo tipógrafo, hago libros más que nada, y mi lucha es constante con el tema de las comillas. Hablo de editores, periodistas, escritores, escritoras. Cualquier persona que utiliza la escritura en español lo hace en el estándar que tiene Word, por ejemplo. Entonces, es como una cosa que es transversal y no solo tiene que ver como con la tecnología, sino como también la cultura de la escritura. Entonces, nada, como que simplemente quería sumar eso porque yo creo que igual, a pesar de las limitaciones, que evidentemente sabemos que hay como todos estos polos de poder que son los que terminan haciendo las cosas, uno también puede como sortearlos, ¿no? Como decía Stravinsky, aquello que me limita me da una fuerza. Entonces yo creo que por ahí uno tiene que ir empezando a buscar como cuáles son las salidas y las formas de lograr que, bueno, que las cosas vayan por otros lados un poquito menos estandarizados, creo yo. Bueno, básicamente era eso y de nuevo muchísimas gracias. Además a la Fundación de Historia del Diseño, que yo creo que son bien interesantes estos encuentros. Muchas gracias. Sí, tal vez quisiera hacer más que una pregunta, una reflexión, o os paso una reflexión, porque, claro, estamos dando mucha importancia a la tecnología, ¿no? Como el condicionante principal, pero de hecho, y a la tecnología digital especialmente, ¿no? Pero de hecho los procesos de homologación del lenguaje son anteriores a la digitalización y de hecho empiezan con la escritura misma y con la imprenta, ¿no? Que ya homologa muchas cosas y unifica muchas cosas de los hablantes que no había en aquel momento. Efectivamente, como decía José, pues podemos decir que una lengua es un dialecto con suerte, ¿no? Porque todas las lenguas, por ejemplo, europeas vienen del indoeuropeo, por lo tanto son dialectos de una lengua anterior, incluso el latín y todos sus derivados, ¿no? Lo digo porque efectivamente las tecnologías han sido instrumentos del poder que unifican el habla de los hablantes, ¿no? Que es lo más libre, digamos, que tenemos. Las mismas gramáticas, diccionarios, etcétera. O sea, yo entiendo mucho el espacio del lenguaje, como decía Raymond Williams, como un espacio de lucha de diversos intereses, ¿no? Y aquí es donde iba, ¿no? Que digamos que todas estas cosas de las que habláis son aspectos polémicos que han de entrar en esta lucha y que los tipógrafos aquí podéis tener un gran papel, tal vez de concienciación de los usuarios, precisamente que no registran las diferencias. Al final, todos estos aspectos relacionados con la tipografía y con la lengua se preservan o no en función de la voluntad de los usuarios, de los hablantes. Es decir, los irlandeses perdieron el gaélico y los catalanes no les dio la gana de perderlo por distintas circunstancias culturales, ¿no? Entonces, con las comillas que estabais hablando, con cualquier otra cosa, es la lucha de los usuarios la que da un poder de presión sobre las corporaciones para que hagan el cambio. Y creo que el papel
de los especialistas en tipografía es dar esta conciencia precisamente a los usuarios, pero los usuarios no tienen, porque los usuarios en general les da igual hacer las comillas de una manera o de la otra. Y los catalanoparlantes, si se pierden la L geminada, pues les da completamente igual también, ¿no? Por la economía del lenguaje precisamente de los nuevos medios. Bueno, no, la pregunta, por lo tanto, es ¿cuál sería, habéis hablado de educación, pero cuál sería este papel vuestro, de los tipógrafos, en relación a los usuarios? Es decir, que igual no es combatir tanto en temas de programas como informar a los usuarios para que ellos ejerzan la presión de una necesidad que las corporaciones tienen que dar respuesta. Bueno, por una parte yo creo que la educación es básica en las escuelas de diseño y en las escuelas de periodismo y en las escuelas de medios en general, ¿no? Que serían escuelas relacionadas con el mundo de la comunicación. En el correcto uso de los signos que se utilizan para la escritura, en ese caso escritura tipográfica. Los diseñadores de tipos de alguna manera también ejercemos una presión, quizá no muy grande, pero sí que en los últimos años se ha ejercido una presión importante en cómo las herramientas, el software, tiene que funcionar para que se respeten una serie de cosas, ¿no? Como ya no únicamente el hecho de que existan una serie de signos básicos para poder escribir en una determinada lengua, sino también el hecho de que el software se adapte mejor a las necesidades de composición de texto para el caso de los tipógrafos, ¿no? Sí que hay cada vez ha habido una presión mayor, pero no es fácil acceder a los centros donde se toman las decisiones importantes en el diseño de estas herramientas, ¿no? No sé tú cómo lo ves, José. Yo soy de la idea de que desde el año aproximadamente 2000 en adelante hubo un proceso de profesionalización del diseño de tipografías, liderado inicialmente por las universidades de La Haya y de Reading, pero después replicado en muchos lugares, en el cual creo que tal vez los diseñadores de tipografía son parte de los actores que son parte de la solución de este problema. Es decir, hay un interés cultural en la preservación de los idiomas, hay un interés en rescatar las culturas regionales en términos tipográficos, y como dijo Andreu, ha habido presión puesta sobre empresas como Adobe o Microsoft para que el soporte que ellos proveen para las funciones OpenType, que es lo único que tenemos para esto, funcionen correctamente y sean accesibles correctamente en los distintos dispositivos. Creo que hemos fallado mucho en lograr conectar eso con las personas que están usando la tipografía y que están imprimiendo la tipografía. Y por eso era un poco que yo empezaba con esa idea. Y cuando estoy hablando de imprimir, acordate que no estoy hablando solo de imprimir, estoy hablando de mostrar en pantalla, mostrar en el celu, todo eso. Es decir, hay procesos en los cuales tenemos menos injerencia. Y por más que nosotros generemos soluciones tipográficas que pueden ser utilizables, que después no sean utilizadas, es una cosa que también es culpa nuestra. Es decir, nosotros tenemos que educar a los usuarios también. Es mi postura, puedo estar equivocado. Sí, reclamaba precisamente este papel. No sé si eso responde más o menos. Sí. Era el reclamo de este papel, no solo hacia arriba, digamos, sino también hacia abajo, por el liderazgo de opinión que se puede tener desde vuestra posición.
Sí, yo considero que históricamente, y acá donde me gustaría que esto no se grabe, pero bueno, lo voy a decir igual, las grandes fundidoras, las grandes multinacionales, han estado más interesadas en perseguir los usuarios que no compraban las licencias que educar a los usuarios para hacer las cosas correctamente. Y estamos pagando las consecuencias de eso. Listo, lo dije, Andreu, perdón. Bueno, ya está bien. Sí, yo, No, perdón, digo no. que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, José, o sea que es así. Siempre las grandes empresas, en este caso Monotype, o incluso actualmente Apple o Microsoft o Monotype, están mucho más interesadas en hacer dinero en la parte económica más que en la parte de ejercer también y aportar calidad en el uso de sus tipografías, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que Fontshop en su momento hacía unos PDFs, generaba unos PDFs donde daba consejos de cómo utilizar bien las tipografías y hacía una labor, digamos, pedagógica en cuanto al uso no únicamente de sus tipografías, sino de las tipografías en general, ¿no? Aparte de que luego estuvieran preocupados en buscar estudios de diseño que pirateaban sus tipografías, pero había una cierta labor docente, una cierta labor pedagógica, pero son casos muy, muy puntuales donde los que no, digamos que son la excepción que confirma la regla. Yo solo quería comentaros que hablamos de limitaciones, pero yo me he quedado impresionada de la riqueza de vuestra profesión, porque es que sois diseñadores, sois artesanos, sois historiadores, sois casi filólogos, especialistas en lenguas muertas, o sea, hay una completitud ¿no? de conocimientos que realmente, lo digo sinceramente, estoy impresionada porque es muy interdisciplinar, ¿no? Entonces, quizá todas estas limitaciones que estamos hablando también responden al grado de complejidad que tiene esta profesión. Solo es lo que a mí me ha suscitado vuestras presentaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que tiene aristas interesantes. Cada una de ellas se puede uno tirar de ese hilo y convertirlo a lo mejor en un par de libros. Pero bueno, por lo menos despertar el interés con respecto a algunos de esos temas me parece que está bueno. Sí, no, diseñar tipografía no únicamente es dibujar letras, sino que si realmente te apasiona ese tipo de trabajo, te lleva a meterte en un gran laberinto donde hay un montón de cosas que aprender y de disfrutar a partir de ese aprendizaje. Solamente meterte en dibujar letras para construir fuentes, familias tipográficas para otros sistemas de escritura, te hace introducirte en otros contextos culturales, en otros mundos, en otras maneras de hacer, que es impresionante, ¿no? Es casi inabarcable. Una vez abres una puerta, el mundo que ves en ese espacio es tan grande que eres incapaz de poderlo abarcar, ¿no? Por suerte, pues trabajamos pues con asesores, a veces con otros diseñadores de tipografía que nos echan un cable porque son nativos de determinados ámbitos culturales, pero es un mundo inmenso y, como tú decías, Ana, es muy transversal porque no únicamente estamos en cuestiones puramente tecnológicas o de dibujos, sino también de culturas, de modelos históricos. Es enorme, es enorme. Es apasionante. Bueno, yo hace rato que estoy intentando subir una pregunta al chat, pero es una pregunta así bastante conclusiva.
ahora estamos en un proceso muy acelerado de paso de la lectura en papel a la lectura en pantalla, ¿no? Casi parece como que, bueno, que como que la lectura en papel va a ser una cosa anticuada, que yo reivindico totalmente. Pero la lectura en pantalla es una lectura mucho más superficial y mucho más intermitente. Entonces, ¿cómo veis y que para mí implica como una cierta degradación del cuidado, del mimo por la letra? ¿Cómo veis esta transición que estamos haciendo y que espero que no sea definitiva? Es decir, me alegra mucho ver que los libros en papel continúan vendiéndose, ¿no? A pesar de lo que auguraban que iban a desaparecer. Pero aún así, yo creo que estamos en un proceso demasiado acelerado. ¿Cómo veis este salto en relación al diseño de la tipografía? Andreu, ¿vas vos o voy yo? No sé, yo creo que de entrada no tiene por qué descuidarse la composición del texto en la pantalla. Es un soporte, es diferente, tiene sus características y hay que aprovechar lo que el soporte pantalla nos ofrece con respecto al papel. Yo no creo que el papel desaparezca, al menos no de momento. Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Ya en los años 90 se hablaba de the end of print, ¿no? David Carson hablaba del fin de la impresión en soporte papel, pero yo creo que va a tener otro rol, ¿no? Otro papel a jugar en el mundo de lo que es la lectura. Yo creo que vivimos un proceso de cambio. La tipografía también se adapta a esos cambios. Estamos muy acostumbrados a ver tipografías de palo seco aplicadas en pantalla, porque a cuerpos pequeños en estos momentos, pues a nivel de funcionalidad, a nivel de comodidad de lectura, los tipos de palo seco a cuerpos pequeños se leen mejor en pantalla que no los tipos romanos, ¿no? Cuando diseñamos tipografía adaptamos los diseños a esas particularidades tecnológicas que obligan a diseñar o a dibujar las letras de una determinada manera. Pero no sé, no tiene por qué descuidarse la composición de texto en pantalla. O sea, creo que es un soporte diferente y no debería de suponer demasiados problemas. Sí, con respecto a la composición tipográfica yo estoy de acuerdo, pero sí hay una cosa que dice Isabel que sí tiene consecuencias, por lo menos lo que es la comunicación inmediata, y que son las modalidades de lectura, que me parece que es un tema en sí mismo, que por ahí excede a lo mejor lo que veníamos a hacer aquí, pero sí es muy interesante porque de qué forma se adaptan los contenidos. O sea, un periódico no funciona de la misma forma en papel que en una pantalla. Y cuando uno ve los portales de noticias de gente que sabe lo que hace, como por ejemplo, no sé, la BBC, y te das cuenta de que los textos están escritos distintos. La cantidad de párrafos, la longitud de las frases, está todo con un objetivo literario diferente, con un objetivo de comunicación que está focalizado en ese formato y en ese medio. Y en ese sentido me parece que sí, los medios de comunicación a lo mejor tienen mucho por hacer y por proveer. Si yo pudiera tener un deseo, sería que logremos ponerle, como decimos a veces en Argentina, el cascabel a la cola del gato en términos de lo que es el libro electrónico. Cosa que todavía no ha sucedido, y donde sí creo que hay muchísimas posibilidades de brindar a gente de menores recursos de acceso a literatura que si no, no la tendría.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo de que la pantalla está planteando un nuevo modelo de lectura en el cual pues no van a tener sentido los modelos de lectura que actualmente conocemos, ¿no? Como el caso del periódico es un caso muy claro. Y estamos en ese tránsito, en ese proceso. Quería sumar que, perdón que me meta, pero igual a mí me parece que hacer como un juicio de valor de si es mejor o peor es como demasiado pronto. Esto es como demasiado transicional, me parece a mí. Yo recuerdo un poco quizás como lo que decían de la radio, ¿no? Lo que decían de la televisión. Me imagino también lo de la imprenta, quizás era una especie de herejía para los escribas, no lo sé. Y también las formas de pensamiento de las personas que están naciendo en estas épocas son diferentes porque crecen con la tecnología de otra manera. Yo nací en el 84, entonces recuerdo claramente cuando empezaron los teléfonos inteligentes, que uno enviaba mensajes de texto y después pasaste al Messenger y así como todo muy vertiginoso, y uno lo iba aceptando. Y yo creo que eso es así. Y lo que viene es como, bueno, ¿cómo hacemos para que o qué es lo que estamos viviendo? Por eso es que no sé, siempre pongo como en duda eso de hacer juicios de valor de si es mejor o peor. Concuerdo completamente con que son soportes diferentes. Por ejemplo, el libro electrónico, yo creo que son publicaciones electrónicas, porque si nos vamos a la definición específica de lo que es un libro, es un volumen. Entonces, por lo tanto, la publicación no lo sería, el EPUB no sería un libro, pues, por decirlo de esa forma. Pero quizás el libro no es solo el objeto, sino es otra cosa. Es la escritura también, no sé. Roger Chartier tienen por ahí una entrevista, déjame ver si la consigo y se la paso a Ana para que se las comparta, porque yo creo que él da como muy en el clavo con estas conversaciones que están sucediendo tan vertiginosamente. Eso quería sumar. Sí, sí, yo creo que no tanto ni José como yo estamos emitiendo juicios de valor en cuanto a eso, ¿no? Aparte de que sería establecer futuribles que no disponemos de la bola de cristal para poder avanzar acontecimientos, ¿no? Y creo que sencillamente plantean otra forma de leer, otro modelo de lectura y seguramente otro tipo de productos seguramente, ¿no? Si pensamos, el libro viene del códice y antes habían los rollos de papiro y se leía de otra forma, ¿no? Por tanto, es un soporte que sí, todavía es muy temprano para poder establecer una dicotomía. Yo creo que ni será ni bueno ni malo, sencillamente será y es, ¿no? Además, perdón que diga de nuevo otra cosa, pero eso que dice del códice, ahora como nosotros leemos en vertical. Cuando uno lee un dispositivo, está leyendo en vertical y pareciera que se vuelve a esa forma antigua. Entonces es interesante también como estamos todos. Es demasiado complejo el mundo contemporáneo, creo yo. Y bueno, hay que conversarlo así en este tipo de instancias para tratar de aprenderlo. Sí. Gracias. A mí, por ejemplo, todo el tema del fenómeno de la lectura y cómo la lectura puede llegar a cambiar, a mí se me escapa, porque ya no, o sea, entraríamos en un terreno de la psicología y otros campos del conocimiento que a mí se me escapan totalmente, ¿no? Pero sí que entiendo de que las formas de lectura influyen directamente en la manera en cómo nosotros relacionamos conceptos, ¿no? Cómo se configura nuestra mente a la hora de pensar y a la hora de conectar conceptos e ideas, ¿no? Y seguramente modelos de lectura diferentes, como puede ser la lectura tan fragmentada que tenemos ahora en relación a lo que sería la lectura continua del libro tradicional, va a contribuir a que cambiemos mentalmente la manera en cómo procesamos la información y cómo se va a configurar los mecanismos de razonamiento en las generaciones futuras. Pero se me escapa. En tipografía
Lo que sí que te podemos asegurar es que tanto José como yo, como muchísimos profesionales que conocemos que se dedican al diseño de tipos, le ponemos mucho cariño, mucho interés y mucho respeto a todas y cada una de los signos que contribuyen a representar todas las lenguas, ¿no? Todos los sonidos que representan a todas las lenguas, tanto no únicamente del alfabeto latino, sino cuando nos metemos en otros sistemas de escritura. O sea que por nuestra parte intentamos contribuir en la mejor manera posible a que al menos esa evolución, que estamos en un mundo en constante cambio y la tipografía forma parte también de este cambio porque es un artefacto cultural y en cuanto a la cultura y las sociedades cambian, también la tipografía se va pues reconfigurando cada vez, ¿no? Pero sí que intentamos que al menos en esa evolución pues mantener o diseñar de la mejor manera posible para que para que se respeten las lenguas y esos contextos culturales. Bueno, son las 8:30 en España, es la hora de ir a cenar. Podríamos estar aquí muchísimo tiempo. No sé si tenéis más preguntas pendientes o estamos ya quizá un poco cansados. Ha sido una lección magistral de tipografía. Bueno, yo ya sé que los tipógrafos y los diseñadores de letras sois sabios. Esto siempre os he considerado sabios en el sentido humanístico de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por vuestra colaboración, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y os esperamos dentro de un mes. Que vamos a hacer otro diálogo, que vamos a hablar de moda y historia de la moda. Adiós a todos y muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias. 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 José. Adiós. Muchas Gracias. gracias. Adiós, gracias. Adiós. Adeu, gràcies.